Gloria a Dios. Dios les bendiga en esta tarde a todos aquellos que están conectados. Le invitamos que se quede unos momentitos, comparta la transmisión, envíesela a algún conocido, envíela por ahí por WhatsApp, por Facebook, compártala en su muro, para que cada vez más personas vean estas transmisiones y aprendan más de la palabra del Señor. Porque recuerde que venimos nada más a hablar de la palabra del Señor. No hablamos otra cosa diferente a lo que ya está establecido aquí en la Escritura. En esta tarde traemos un tema precioso eh, para, para edificación de las vidas. Espero que este tema que el Señor ha traído en este día toque sus corazones, toque sus vidas y que usted disponga su corazón para recibirle, que reciba esta palabra, que reciba esta enseñanza. Y recuerde que siempre la palabra del Señor es para ayudarnos a crecer más, a avanzar más en conocimiento, en su escritura, en su temor. Nunca la palabra del Señor va a ser para que nosotros nos tumbemos o nos volvamos atrás, porque tristemente a veces tomamos la palabra como una, vamos a decir, hubo algo que el Señor nos habló en su palabra y lo tomamos como que nos duele y nos tumba y lo tomamos de manera equivocada y no debe ser así porque la palabra de Dios restaura, la palabra de Dios edifica, la palabra de Dios exhorta, pero también la palabra de Dios sana, la palabra de Dios es perfecta. Entonces, para comenzar, el tema del día de hoy está titulado De labios me honran, de labios me honran. Y la primera cita, nuestra cita base va a ser Isaías 29, versículo 9. Y leemos nuestra primera escritura. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegaos, embriagaos y no de vino, tambalead y no de sidra. Porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas, y puso velos sobre la cabeza de vuestros videntes. Y os será toda visión como palabras de libro sellado, el cual si dieren al que sabe leer y le dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo porque está sellado. Y si se diere el libro al que no sabe leer, diciéndole, lee ahora esto, él dirá, no sé leer. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Entonces, me gustaría hacer una pequeña oración antes de comenzar con esta escritura para ponerla en manos del Señor. Gracias, Señor, te damos por esta oportunidad que tú me das, Señor bendito, de estar aquí impartiendo tu palabra, Señor. Te ruego, Señor, que tú tomes mi mente, Señor, mi corazón, Padre Santo. Quita todo pensar humano, Señor. Quita toda opinión humana, Señor bendito. Y que sea tu Espíritu Santo hablando, Padre Santo bendito. Que sea tu palabra únicamente 100% pura, Señor bendito. Así como ha salido de tu boca, Padre Santo bendito. Y aquel que va a ver esta transmisión, Señor, ya sea hoy en la noche, mañana, a inicios de semana, Señor. Te ruego que tú hables a su vida, toques su corazón, Padre Santo bendito. Y tú, Señor, te reveles, Señor, a sus vidas. Te damos gracias, Señor, y te damos la honra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces comenzamos leyendo esta escritura, en donde el Señor había puesto un velo, había cegado, vamos a decir, por así decirlo, aquellos profetas. Porque él mismo dice, Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño. Vamos a decir, así como pasó con Faraón, que cuando Moisés había ido a hablar con él para que liberara al pueblo, dice la Biblia que Jehová endureció el corazón de Faraón. Entonces aquí el Señor puso un velo, una ceguera espiritual en el pueblo, pero porque después dice, no nada más, no porque el Señor sea injusto, no porque el Señor sea malo, no porque el Señor no quisieran que el pueblo anduviera en libertad espiritual, no, dice el motivo, dice el versículo 13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca. Entonces, cuando nosotros leemos en cualquier texto un por qué, es dar un motivo. Sí, entonces el Señor al principio dice que van a estar cegados, que van a estar, dice la palabra
cegaos, embriagados, bueno, similando el embriagado porque dice embriagados y no de vino, y dice tambalear y no de sidra. Entonces dice que Jehová derramó espíritu de sueño y cerró los ojos de los profetas, puso velos sobre las cabezas de vuestros videntes. Y luego después de eso dice, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honran. Entonces, ahí estamos, ahí podemos detenernos y decir, bueno, Señor, pero el pueblo te honra, el pueblo con sus labios te glorifica. Pero después de eso dice, pero su corazón está lejos de mí. Y luego después dice, y su temor de mí no es más, esto es lo con lo que remata el versículo, dice, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Entonces, aquí podemos ver varias cosas en el versículo este final que leímos, porque en la primera parte podemos ver personas que declaraban las grandezas del Señor, que hablaban de Dios, porque aquí lo dice la palabra, dice, se acercan a mí con su boca, o sea, se llenaban la boca de Dios, hablaban de Dios, hacían para Dios, le hablaban a la gente de Dios, todo era Dios con su boca, pero dice después de eso, bueno, dice, con sus labios me honran, glorificaban a Dios con sus labios, con sus palabras exaltaban a Dios, pero después de eso dice, pero su corazón está lejos de mí. ¿Qué significaba esto? Que ellos glorificaban al Señor, pero ellos no lo tenían en su corazón dentro. Nada más era de labios para afuera, vamos a decir, nada más era para aparentar, para dar una apariencia. La palabra apariencia significa hacer creer algo que no es. Entonces, para aparentar que Dios estaba con ellos, para aparentar que eran de Dios, para aparentar que amaban a Dios, no lo sacaban de su boca. Era Dios todo el tiempo, Dios de día, Dios de noche, pero en su corazón no lo tenían realmente. Entonces, después dice, su corazón está lejos de mí. Y luego dice, después hace una coma y dice, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Esta parte es una parte muy triste y muy real en estos días. ¿Por qué? Porque dice que su temor es como un mandamiento que se les enseñó, sabiendo nosotros que el temor de Jehová es algo que nosotros debemos de tener por convicción, por certeza, no es algo que nos puedan, vamos a decir, introducir en el corazón, no, el temor de Jehová es propio de cada persona, no es algo que se pueda, vamos a decir, aprender, vamos a decir, estructuradamente, aprender como si fuera aprenderse letras, aprenderse números. No, no se puede aprender. Es algo que se tiene que sentir. ¿Por qué? Porque si yo creo que Dios es real, si yo creo que Dios está en todo lugar, si yo creo que Dios me mira, si yo creo que Dios me salvó, si yo creo que Dios me llamó, le voy a temer a Él. Porque lo hemos tratado en programas anteriores, en el sábado pasado, en el sábado antepasado, y hemos visto desde cuando tocamos el tema de la fe, que es por fe que nosotros creemos y que nosotros vivimos para Dios. Es por fe que nosotros decimos, bueno, Señor, yo sé que tú estás en todo lugar, por eso te voy a temer a ti. Yo sé que cuando mis días se acaben en esta tierra, a ti es al que voy a dar cuentas, por eso te temo a ti. Entonces aquí lo que decía es que dice, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. No tenían la convicción del temor a Dios. Esa es una parte muy triste de ese versículo. Aparte de que nada más con su boca, aparte de que nada, vamos a suponer que todo lo que hacían era para Dios cuando los veían. Vamos a suponer que cuando estaban frente a las demás personas eran totalmente entregados a Dios, pero su corazón no era sincero. Su corazón no era verdadero. ¿Y por qué dice que su temor no era más que un mandamiento? Porque cuando nadie los veía, cuando el ojo de las personas no estaba sobre ellos, el temor de Jehová no existía. ¿Por qué? Porque si nosotros crecemos sin convicción de que el Señor nos ve y que debemos temerlo, no vamos nosotros a guardarnos cuando nadie nos ve. Y eso es lo que hoy en día
tristemente se está viendo. Es lo que hoy en día tristemente se está viviendo en la iglesia incluso. Eso se está queriendo meter a la iglesia, que cuando nadie te ve puedes vivir una vida libre, una vida libertina, que cuando nadie te está viendo puedes hacer y deshacer, y cuando todos te ven, eres cristiano, eres un hijo de Dios. Entonces eso es algo que se está enseñando como un mandamiento de hombre. Aquí lo dice la palabra, un mandamiento de hombre nada más. Así lo tenía el pueblo y por eso el Señor los cegó. Por eso el Señor los confundió. La palabra ofuscaos es un sinónimo de confundir. Entonces el Señor, así como hizo con Faraón, que le dio un corazón duro por cómo él era con el pueblo, por cómo él era con el... No nada más porque Dios quisiera, sino tiene todo un motivo. Todo lo que Dios hace es porque Él tiene un motivo de hacerlo. No vamos a decir nosotros, Señor, es que tú lo hiciste y eres injusto. No, Dios no es injusto, Dios es justo. Y Dios nos da la oportunidad que nosotros vivamos rectamente para Él. Leemos Jeremías 23:23. Entonces vemos cómo el pueblo de Israel de labios nada más honraban a Dios. De labios. Jeremías 23:23. Dice así. Inicia el versículo 23 preguntando: ¿soy yo Dios de cerca solamente? Dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. Versículo 24. ¿Se ocultará alguno? Dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea. Y luego vuelve a preguntar: ¿no lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Como haciendo referencia a que si no está Él en todo lugar. Y dice 25: yo he oído lo que aquellos profetas dijeron profetizando mentira en mi nombre, diciendo: soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? Entonces aquí el Señor comienza diciendo: no soy Dios de cerca, no soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. Entonces vamos a hacer referencia a este versículo comparándolo con la vida actual. ¿No soy yo Dios afuera también de la iglesia? Porque el pueblo de Israel nada más cuando estaba cerca de Dios, nada más cuando se sentía, vamos a decir, cerca de Dios, era cuando le servía. Cuando se sentía que Dios estaba lejos, por así decirlo, ya no le servían. Pusimos el ejemplo la vez pasada de Moisés. Cuando Moisés subió y el pueblo sintió que Dios ya estaba lejos de ellos, adaptándolo a este versículo, se olvidaron de Dios porque sintieron que Dios estaba lejos. Por eso dice Dios aquí: bueno, no soy de cerca y de lejos, yo también Dios. Y luego dice: ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? El Señor preguntándose de manera imposible de responder. ¿Por qué? Porque Dios lo hace con una pregunta sin respuesta. ¿Por qué? Porque dice: bueno, ¿se ocultará alguno en un lugar que yo no lo vea? Diciendo el Señor: ¿habrá un lugar donde yo no pueda ver? Y luego dice: ¿no lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? ¿No lleno yo, refiriéndose, no estoy yo en todos esos lugares en el cielo y en la tierra? Así como haciendo referencia a que el pueblo ignoraba todo eso que está preguntando el Señor. Bueno, ¿ignoras que yo también soy Dios dentro y fuera de la iglesia? Tristemente estamos acostumbrados a ser santos dentro de la iglesia, a guardarnos dentro de la iglesia, a apartarnos de la maldad dentro de la iglesia. Y nos desacostumbramos o no estamos acostumbrados a guardar la palabra del Señor fuera de ella, fuera de la iglesia. Me pregunto, ¿qué pasaría si el Señor viniera por su iglesia un día que no es de culto, un día en que cada uno estuviera despreocupado? No dudo que así va a ser en ese día. Yo creo, ¿qué pasaría? Imagínese que viniera el Señor en épocas vamos a decir, de fin de año. Imagínese que viene el Señor en épocas de fin de año, cuando todos se olvidan de Dios, cuando en el mundo vamos a decir, se llenan la boca de un niño que nació, y ese motivo lo tienen para emborracharse, para drogarse, para enfiestarse,
usan el nacimiento de Cristo como un motivo para vivir desenfrenadamente esos días, para gastar, para derrochar, para, para lujos, usan tanto en esas fechas para olvidarse de Dios al mismo tiempo que se llenan la boca de que están celebrando el nacimiento de Cristo. Es algo totalmente contrario. Las mismas personas se contradicen ellas mismas. Están celebrando el nacimiento de Cristo, pero con sus hechos están negando que creen en Él. Entonces, podemos adaptar este versículo a todas aquellas personas que se llenan la boca y dicen y hacen y con sus hechos demuestran lo contrario. Entonces, imagínense que Cristo viniera en un día de esos de fin de año. ¿Qué pasaría? ¿Cuántas personas no encontraría el Señor haciendo lo que a Él le desagrada? ¿Cuántas personas no encontraría el Señor viviendo sin temor a Él? Viviendo sin ese arrepentimiento verdadero. La semana pasada lo decíamos también. ¿Qué le dijo el Señor a Nicodemo? No puedes entrar al reino de los cielos si no naces de nuevo. Si no naces de nuevo, ¿qué es nacer de nuevo? Dejar la vida pasada y volver nosotros a hacer obras nuevas con frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, la semana pasada hablábamos de las obras. Ahora, el Señor está trayendo este mensaje en donde nosotros venimos a una iglesia, nos congregamos, a lo mejor usted se congrega en una iglesia de otra ciudad, de otro lado, y usted cuando va a la iglesia está muy consagrado a Dios, adora a Dios, levanta sus manos, pero cuando sale de ella se olvida del Señor. Cuando está en su trabajo se olvida de Dios, se olvida de Él. Cuando está con sus amistades se olvida del Señor. Y Dios no lo podemos sacar de nuestras vidas. Si usted un día confesó al Señor y le aceptó en su corazón, usted no puede sacar a Dios de su vida un momento. Usted no puede ir, Señor, voy a ir a una fiesta y en esa fiesta te voy a sacar de mi corazón y te voy a dejar aquí en la casa porque en esa fiesta quiero bailar, quiero tomar, quiero pues andar ahí con las muchachas. No podemos sacar al Señor de nuestro corazón un momento, irnos a la maldad y luego volver a nuestra casa y decir, Señor, ya terminé de hacer lo que mi carne quería. Señor, aquí estoy, me arrepiento, ven, otra vez entra a mi corazón. No podemos hacer eso. No podemos ir a la maldad, ignorando que Dios está en todo lugar. Dios está vigilando todo lo que nosotros hacemos, todo lugar a donde nosotros vamos. Entonces, pregunta a Dios, ¿no soy yo Dios de cerca y también de lejos? Usted hágase la pregunta, bueno, Señor, te honro de igual manera cuando estoy en tu casa que cuando estoy fuera de ella. Te honro de igual manera cuando estoy en mi escuela que cuando estoy en la iglesia, cuando estoy con mis amigos, cuando estoy con mis compañeros de trabajo, que cuando estoy con mis hermanos en Cristo. Porque cuando estamos en una reunión de hermanos en Cristo, hablamos como si fuéramos muy santos, como si nos creyéramos ángeles casi. Hablamos muy correctamente y usamos términos de la Biblia y citamos la palabra y todo. Pero cuando estamos con nuestros conocidos, con nuestros amigos, con nuestros compañeros, ¿hablamos igual? Esa es una pregunta que nosotros nos debemos de hacer internamente. Entonces recuerde, la palabra de Dios es la que nos confronta. La palabra de Dios viene a nuestras vidas para enfrentarnos cómo nosotros estamos viviendo. Por eso es que usted debe de leer la palabra. Si usted no lee la escritura, usted no va a saber si está haciendo las cosas correctas. Si usted tiene la palabra de Dios a un lado, si no se llena de la Biblia, si usted no ora y está en comunión con el Señor, usted no va a sentir cuando algo está incorrecto. ¿Por qué? ¿Para qué necesitamos llenarnos del Señor? ¿Para qué necesitamos leer la escritura? Para que cuando nosotros estemos en constante comunión con el Señor, el Espíritu Santo, digamos, si usted se enfrenta a una situación y usted está en comunión con Dios, ora, ayuna, lee la palabra, usted va a ir en un día común y va a estar en su trabajo y se le va a presentar una situación y ahí el Espíritu Santo va a entrar y va usted a hacerle sentir que lo que va a pasar no es correcto. No sé si me explico. Si a usted le piden que haga algo, el Espíritu Santo va a redarguir y le va a decir, mira,
no lo hagas, vete por aquí, vete por allá. Pero ¿qué pasa si yo no estoy en comunión con Dios? Va a pasar la situación y a mí se me va a hacer fácil como si nada. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no va a estar obrando en mí, porque yo no estoy en comunión con Él. Yo no estoy en comunión y no sé lo que dice la Escritura. También para eso es leer la Escritura, para saber y conocer lo que el Señor quiere de nuestras vidas. Entonces, hemos visto claramente cómo el Señor exhorta a su pueblo. Lo veíamos también en programas anteriores, cómo el pueblo de Israel era un pueblo, vamos a decirlo, rebelde. Rebelde para con los mandamientos del Señor. El Señor los tenía que estar regañando. El Señor tenía que estar mandando profetas, porque incluso el pueblo pedía profetas que les dijeran cosas no tan, bueno, que les dijera cosas bonitas. El pueblo quería profetas que les dijera, todo va a estar bien, todo va bien, tú vas a ser exitoso, tú vas a llegar a esto, tú vas a lograr esto. El pueblo no quería palabra de exhortación, el pueblo no quería que le dijeran, esto estás haciendo mal, estás viendo esto que no le agrada a Dios, estás haciendo esto que no le agrada a Dios, estás haciendo esto a escondidas. El pueblo no quería eso, por eso el Señor batallaba mucho con el pueblo de Israel y a cada rato estaba mandando un profeta y luego le mandaba esto y luego les daba esto. Pero el Señor también les ponía una ceguera, un velo, porque el pueblo de Israel no quería entenderlo. Entonces, el Señor batalló mucho con el pueblo de Israel. Como decíamos, el pueblo de Israel es bendito de Dios y nosotros bendecimos al pueblo de Israel, pero el Señor nos lo dejó de ejemplo para que las cosas que en el pueblo, las cosas que el pueblo de Israel hizo mal, nosotros no las cometiéramos, porque recuerde que nosotros entramos a salvación por medio del pueblo de Israel. Si no fuera por el pueblo judío, nosotros no hubiéramos alcanzado la salvación. Entonces, nosotros estamos agradecidos con el pueblo judío y con el Señor y bendecimos al pueblo de Israel, pero también nosotros debemos de tomar de referencia lo que el pueblo cometió en errores para no volverlos a repetir. Y luego cuando vino el Señor a la tierra, leemos en Mateo 23:27. Dice la palabra del Señor, Mateo 23:27. Dice, bueno, aquí en todo este capítulo el Señor habla en contra de los escribas y los fariseos. Los escribas y los fariseos son, bueno, en este no lo va a resumir todo. Vamos a leerlo desde el 23. Dice, hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato para que también lo de afuera sea limpio. Y luego el 27, hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si hubiésemos vivido en los días de vuestros padres, no hubiésemos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Entonces, aquí el Señor les dice a los escribas y a los fariseos. La palabra que más le recalca el Señor es hipócritas. La palabra hipócrita significa ser uno aquí y ser otro allá, en sencillas palabras. Entonces, lo mismo que el Señor le estaba diciendo a los escribas y los fariseos es lo mismo que le estaba diciendo Isaías y Jeremías. Lo mismo que pasó con el pueblo de Israel antes de que Cristo viniera es lo mismo que el Señor vino a decirles cuando Él se presentó en esta tierra. Como le comentaba, el Señor batalló mucho con el pueblo de Israel. ¿Por qué? Lo dice aquí, porque se blanqueaban por fuera, se limpiaban
por fuera. Incluso en una escritura dice, el Señor les hace una referencia y dice, aunque te laves con lejía, aunque te laves, haciendo referencia, aunque te limpies por fuera, tus pecados van a estar ahí, si no te arrepientes de tu corazón. Entonces, el Señor hacía mucha referencia a por qué te muestras fuera limpio, santo, por qué por fuera se muestran unas personas y por dentro, dice el Señor, los relaciona con un sepulcro. Todos hemos conocido o hemos visto un sepulcro, como por fuera los limpian, los adornan y los tienen bonitos, pero por dentro pues está lleno pues de lo que el cuerpo, vamos a decir, expulsa cuando una persona muere. Hay gusanos, hay bacterias por el cuerpo que se está descomponiendo. Entonces el Señor hace referencia y dice, bueno, tú te limpias por fuera como un sepulcro blanqueado, pero por dentro está lleno de huesos de muerto y de inmundicia. Entonces el Señor hace una referencia muy clara. Entonces luego en el 28 dice, bueno, te muestras justo ante los hombres. Lo que decíamos al principio, venimos a la iglesia y nos mostramos con una cara de santidad, con una cara de pureza. Va a venir el hermano a visitarnos, vamos a acomodar para que no se vea que aquí en esta casa hacemos y deshacemos. Vamos a quitar esa música porque para que no vean que nosotros, no. ¿De qué nos sirve perfeccionarnos ante el ojo de los hombres? ¿De qué nos sirve aparentar? Recuerde, damos el significado de apariencia, de, vamos a decir, de mostrarnos una cosa y ser otra. Entonces, es como un disfraz. No podemos nosotros como cristianos estar disfrazados. Los disfraces son para ocultar. Cuando una persona se disfraza, es para ocultar su verdadero rostro. Es como, no sé si todos, bueno, todos han visto una función de lucha libre a las que pasan en la tele. Podemos ver y conocemos personajes famosos de ahí. Y muchas veces no conocemos sus caras, muchos de ellos no los hemos conocido verdaderamente su cara porque usan un disfraz. Ese disfraz nos muestra cuál es su personaje de ellos, pero no podemos ver nosotros quién es internamente porque es un disfraz para ocultar su verdadera apariencia. ¿Qué hacen vamos a decir un ejemplo, los payasos se pintan, se maquillan para ocultar y aparentar un rostro de alegría, de felicidad, de fiesta? Entonces, los cristianos no podemos tener un disfraz. El disfraz es para ocultar y los cristianos no podemos ocultar. El ocultar es para el enemigo. El enemigo se oculta, el enemigo se disfraza. Dice la escritura que incluso se disfraza como un ángel de luz. ¿Por qué? Porque el enemigo es especialista en disfrazarse, en demostrar o en aparentar. Entonces, si nosotros nos disfrazamos, significa que estamos ocultando algo y que somos del enemigo, que el Señor lo reprenda. ¿Por qué? Porque Él es el que oculta, el que se disfraza, el que aparenta. Dice incluso que va a ser como un lobo rapaz en medio disfrazado de oveja. Entonces, ¿qué vamos nosotros a hacer? Necesitamos quitarnos el disfraz. Si usted está viviendo una vida doble, si usted está ocultando, si usted está aparentando delante de los hombres, déjeme decirle que no va a haber nada oculto que no salga a la luz. No va a haber nada que el Señor no traiga ante las personas, ante los que ocultamos, ante los que nosotros nos escondemos. ¿De qué nos serviría? Voy a poner un ejemplo. ¿De qué nos serviría, digamos, si yo vivo hasta los 80 años? Si yo peco durante mi vida 80 años, ¿de qué me serviría 80 años haber ocultado algo y por una eternidad llevar la consecuencia? Imagínense que a lo largo de esos 80 años yo robaba a escondidas, yo era infiel a escondidas, yo fumaba a escondidas, yo era mal hablado a escondidas, y cuando venía a la iglesia yo cantaba, yo adoraba al Señor, yo tocaba en la alabanza,
y todos los hermanos y todas las personas creían que yo era un verdadero siervo. Ay, sí, delante de las personas, Dios le bendiga, hermana, sí, qué bonito canta y qué bonito sirve al Señor. Y yo me llenaba la boca de Dios y Dios es todo para mí. Y a espaldas de todos los que me veían, yo fumaba, yo robaba, yo mentía, yo traicionaba. ¿De qué me va a servir si al final de mis 80 años, imagínense, incluso vamos a poner el ejemplo, que llega al final de mi vida, muero y me sepultan, me velan. Y en mi funeral, ¿qué se va a decir? Si todas las personas creían que yo era un siervo de Dios, ¿qué se va a decir en mi funeral? Bueno, mire, era un hombre de Dios, está durmiendo, está descansando en la presencia del Señor. Pero ¿qué va a pasar el día del juicio? Entonces, ya hablamos, pues, poniendo un ejemplo, que si yo hice maldad, si yo hice pecado detrás de los ojos de los demás, incluso hasta el último día de mi vida guardé mi pecado sin confesarlo y apartarme, y todos se fueron con una idea de que yo había sido un siervo de Dios intachable, íntegro. Imagine que llega el día del juicio y nos volvemos a topar todos los que nos conocíamos dentro de una iglesia y estamos delante del Señor. Y luego vamos a estar delante de Él y me toca mi turno. A ver, pasa al frente, Jorge Meléndez, pase. Voy a pasar y ahí no voy a poder engañar a nadie. El Señor, ¿qué va a hacer? Bueno, a ver, abran el libro de la vida. Van a abrir el libro de la vida. A ver, ¿está su nombre ahí? Imagínense que el Señor dijera, no, no está su nombre. A ver, ¿por qué no está su nombre? A ver, bueno, vamos a ver. Pásele la película de todo lo que hizo en su vida. Y me voy a ver yo adorando y cantando al Señor y participando en la alabanza y abrazando a los hermanos y todo. Y se va a ver la parte de mi vida que nadie sabía. Se va a ver cómo yo, saliendo de la iglesia, hacía maldad, hacía pecado, hacía inmundicia. Y todos se van a quedar así como que, ándale. Y hasta cuando en su funeral dijimos que había sido un hombre de Dios y que él estaba guardando la venida del Señor, se va a saber todo. No podemos nosotros ocultar nada sin que se vaya a saber algún día. Pero ¿qué pasa si yo me arrepentí y yo dije no, y yo me acerqué y Señor, ¿sabes qué? Yo he estado viviendo una vida doble, Señor, yo he estado haciendo esto a escondidas, yo he estado haciendo esto de maldad. Y se termina mi vida, el Señor es misericordioso y nos perdona. Si nosotros le confesamos los pecados en esta tierra, Él nos perdona. Entonces, el Señor tenía un gran problema con los fariseos. ¿Por qué? Porque eran hipócritas. Se hacían pasar como muy doctos, muy, vamos a decir, muy conocedores, pero no vivían la escritura, la conocían, se la sabían. Los escribas y los fariseos eran personas estudiadas, eran personas, vamos a decir, con un grado de conocimiento de la palabra tan alto, pero eran los que menos la aplicaban. Criticaban, hablaban de las personas, hablaban de tanto del Señor Jesucristo, lo criticaban, lo calumniaban, a pesar de que conocían la Escritura, hablaban mal de Él, decían a sus espaldas y el Señor conocía los corazones. Entonces, Él les tiraba y les decía, es que tú dices que eres, tú haces parecer que eres, y tú incluso exhortas a los que no son, pero tú no lo vives. El Señor les tiraba con todo. También podemos ver en Mateo 21:30, ahí atrásito del 23, Mateo 21:30. Dice 21:30. Bueno, desde el 28. Dice, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Respondiendo él, dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él, dijo, sí, Señor, voy, y no fue. Pregunta, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino
vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Entonces el Señor aquí los vuelve a exhortar haciendo una comparación muy grande. ¿Por qué? Porque el Señor dice, bueno, los publicanos y las rameras van delante de ti. O sea, tú ni aunque te sepas la escritura, les estaba diciendo el Señor, tú ni aunque domines la escritura, ni aunque te la sepas de al pie a cabeza la escritura, ni aunque te la sepas al derecho y al revés, de nada te sirve, porque los publicanos y las rameras, cuando Juan les predicó, ellos creyeron. Muchas veces nosotros vamos a decir, al tener, tener tal conocimiento de la escritura, caemos vamos a decir, fariseísmo, en donde ya decimos, bueno, es que yo ya hago esto y yo hago el otro, y nos descuidamos de lo que dejamos de hacer. Nos descuidamos de que afuera nuestra vida sigue siendo de un verdadero cristiano. Por eso el Señor dice, bueno, los publicanos y las rameras, los pecadores van delante de Dios. Porque lo veíamos hace 2 programas, si no mal recuerdo, que decía que si pecas después de conocer, después de saber la verdad, ya no queda sacrificio. Si tú pecas sabiendo lo que está mal, es peor que si alguien peca sin saber todavía el conocimiento de la verdad. Dice la palabra en otro versículo. Dice, mejor les hubiera sido no haber conocido. ¿Por qué? Porque van a recibir doble condenación. Entonces, si ya nosotros conocimos la verdad, si ya nosotros sabemos el evangelio, si ya Cristo nos reveló las escrituras y nosotros aún así pecamos, si nosotros aún así volvemos, el castigo va a ser doblemente peor. ¿Por qué? Porque nosotros tuvimos la oportunidad, nosotros conocimos, nosotros aceptamos, nosotros creímos y no lo reconocimos, no nos arrepentimos. Entonces, por eso el Señor dice, bueno, los publicanos y las rameras van delante de ti, porque ellos no conocían y por eso pecaban. Ellos no sabían y por eso lo hacían. Ellos eran inconversos, ellos eran incircuncisos, hablando de la ley, y por eso lo hacían. Y ustedes, sabiéndolo, lo hacen aún así. El Señor por eso les daba la referencia. Entonces, no podemos nosotros conocer la escritura e ignorarla. Es lo peor que podemos hacer, porque hay doble condenación para nosotros. Entonces, ¿qué es lo que el Señor les hacía referencia? Vives una vida doble. Estás viviendo una vida en pecado. Estás viviendo una vida de apariencia. Y es el Señor lo que más castigaba en el libro de Apocalipsis, que dice el Señor, bueno, mejor te fuera ser frío o caliente que ser tibio. ¿Por qué? ¿Por qué frío o caliente y por qué no tibio? Lo tocábamos sesiones anteriores, en programas anteriores, que por qué los tibios el Señor hacía referencia. Yo le comentaba capítulos anteriores, en programas anteriores, en donde yo me preguntaba, Señor, pero ¿por qué los tibios? O sea, yo en mi cabeza, antes cuando leí la primera vez esa escritura, o las primeras veces que la conocía esa escritura, decía, bueno, el Señor dice, ojalá fueses frío o caliente, pero no tibio. Y yo en mi mente decía, bueno, tibio, ¿por qué no, Señor? Si el tibio al menos algo hacía para el Señor. Yo en mi pensar decía, bueno, pues el tibio al menos tenía pues ahí algo de participación en ti, algo de ti tenía. Sí vivía una vida de pecado en el mundo, pero pues también te servía a ti de alguna manera. Yo en mi pensar lo decía, y me preguntaba, ¿por qué el Señor dice mejor que frío? Yo decía, ¿por qué frío mejor en vez de tibio? Si el frío no hace nada para Dios, el frío está apartado totalmente. Y el Señor me mostraba un día, porque los tibios son aquellos que aparentaban, y el Señor es lo que castiga más, por ejemplo, en esto de los fariseos. El Señor es lo que más castigaba, porque aparentan. Los tibios son aquellos que aparentaban, que vivían una vida en la iglesia y que fuera de ella vivían otra, que querían engañar. Y el Señor me mostraba, bueno, los fríos, porque ellos son fríos, no engañan a nadie, porque viven para el mundo y todos los conocen como fríos.
Los calientes, pues porque son calientes y son los que el Señor recibe en su presencia. Y los tibios, ¿por qué no? Porque son los que nadie sabe que viven una vida doble, son los que engañan, los que mienten, los que tienen una máscara, los que tienen un disfraz, los que en la iglesia se hacen pasar por unos y fuera de ella se hacen pasar por otros. Entonces, por eso el Señor castiga a los tibios, por eso el Señor castiga a los de doble apariencia, a los que usan un disfraz, por eso el Señor le dice a los fariseos, los publicanos y las rameras van delante de ti, por eso el Señor dice en su palabra también que mejor les hubiera sido no haber conocido, porque una vez que conocimos y volvemos a pecar, nos convertimos en tibios. Y los tibios el Señor los vomita de su boca, son los que reciben doble castigo. Peor castigo son para los tibios porque son los mentirosos, los que engañan, los que aparentan. ¿Y nosotros cómo podemos saber si somos verdaderamente siervos de Dios? Si hemos dejado la vida pasada atrás, si no aparentamos. ¿Cómo podemos saber si aparentamos? Bueno, muy sencillamente, vamos a leer Juan 3:6. Juan 3:6. Es muy sencillo saber si no vivimos una vida doble. Es muy sencillo saber si yo tengo miedo de que me encuentren en la calle. Porque déjeme decirle, le comparto un poco de testimonio mío. Yo antes tenía miedo, yo antes estaba en pecado, yo antes vivía una vida doble. Eh, Antes cuando era más chico, cuando todavía no me casaba, yo vivía una vida doble. Una vida doble con mis padres, una vida doble en la iglesia. Incluso yo me hacía pasar como que estaba todo bien en mi comunión con Cristo y cuando estaba fuera de la iglesia yo era otra persona totalmente distinta. Yo hablaba mal, yo me comportaba mal, yo obraba mal y yo tenía miedo de encontrarme con alguien de la iglesia allá afuera. Cuando ya estaba haciendo maldad, yo volteaba para la derecha, para la izquierda, a ver si no me veía y luego ya hacía la maldad. ¿Por qué? Porque así se vive. No volteaba, sí, volteaba para cuidarme el hermano, pero se me olvidaba de que me estaba viendo el Señor. Se me olvidaba de que Dios me estaba vigilando en todo momento. Entonces, yo le comparto eso como testimonio. Yo sé lo que es vivir una vida doble porque yo lo hacía. Yo lo vivía una vida doble en donde aparentaba servir a Dios. En donde en mi casa yo les hacía creer a mis padres que estaba metido con Dios. Yo les hacía creer que me levantaba a orar cuando no era cierto. Les hacía creer que leía la Biblia cuando no estaba leyendo la Biblia, estaba haciendo otras cosas. Le decía, ay, sí, voy a leer la Biblia, mamá. Y me iba al cuarto dizque a leer la Biblia y no, me ponía a hacer otras cosas. ¿Para qué? Para aparentar, para hacer creer, para no perder beneficios. Porque tristemente es lo que a veces, por ejemplo, los hijos es lo que temen. Que si el hijo es descubierto que está portándose mal, ¿cuál va a ser? Un castigo, va a perder beneficios, va a perder, bueno, de un verdadero padre, una verdadera madre, porque pues los hijos que no son los padres que no son verdaderamente, vamos a decir, eh, verdaderamente, por así decirlo, que forman bien a sus hijos, no los castigan, no los reprenden. Entonces, un padre verdadero, ¿qué pasa? Se entera que su hijo anda mal, lo castiga, lo reprende. Entonces, ese es el miedo por la consecuencia. Si yo sé que ando mal, ¿yo por qué no quería que se enteraran? Pues para no perder los beneficios, para no perder lo que me están haciendo por mí, lo que están haciendo para mí. Entonces, eso es el miedo. Si usted a lo mejor va a una iglesia y está viviendo una vida doble, ¿cuál es su miedo? Pues no perder el cómo lo ven, el cómo van a pensar que usted, o van a tener un concepto de que usted es un hipócrita, como decía el Señor a los fariseos. Entonces, todo es temor al hombre, pero el temor debe ser a Dios. No importa, Señor, yo pequé, hice mal, no me importa lo que piensen las personas, voy a acercarme y confesarlo. No me importa lo que digan, yo voy a acercarme, Señor, y, y voy a liberarme, Señor bendito. Entonces, todo es de uno.
Es personal. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos ver lo que hay en los corazones. Nosotros no podemos ver lo que tiene el corazón de una persona. Nosotros solo le conocemos y confiamos. Uno como persona debe confiar en los demás. Uno no puede estar, ay, a ver qué está haciendo, lo voy a seguirlo para ver si vive una vida recta. Voy a irme detrás de él a su trabajo y voy a seguirlo. No, nosotros no podemos hacer eso, no somos Dios. Nosotros debemos de confiar en las personas y el Señor es el que se encarga de sacar a la luz si hay algo equivocado. Entonces, ¿cómo sabemos si nosotros estamos viviendo una vida recta, si nosotros somos verdaderos? La respuesta nos la da aquí en Juan 3:6. Dice, aquí nos habla lo que leíamos de Nicodemo, pero nos vamos a enfocar en el versículo 6. Aquí ya el Señor le había dicho a Nicodemo de que no puede entrar al reino de los cielos si no ha nacido de nuevo. Entonces dice el versículo 6, lo que es nacido de la carne, sí, perdón. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, o sea, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Y luego dice, respondiendo a Nicodemo, y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondiendo Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y lo que hemos visto, pero y no recibís nuevo testimonio. No, perdón, es que me brinqué a ver. Mm, es el versículo 3, capítulo 3. Bueno, leemos, nos quedamos en el 11. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Y si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si te os dijera las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que desciende del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces aquí lo ligamos con lo que habíamos dicho el sábado pasado. ¿Qué necesitamos nosotros para salvarnos o para arrepentirnos? Nacer de nuevo. ¿Cómo sabemos que hemos nacido de nuevo? Pues ya no podemos volver al pecado. Ya no podemos volver a lo que éramos antes. Tocamos una referencia que decíamos, bueno, eh, nosotros cuando morimos a nuestra vieja persona, y volvemos a nacer, ya no podemos bueno, ya no podemos devolvernos a lo que éramos antes, o resucitar el viejo que éramos antes, el viejo hombre. Ya no se puede si en verdad morimos. Si en verdad una persona muere al pecado, si en verdad una persona muere a la maldad, ya no puede volver a ella. ¿Por qué? Porque si nosotros nacimos ya verdaderamente, no podemos pecar, no podemos volver a la maldad, no podemos volver a la inmundicia. Entonces, esa es la manera en que nosotros sabemos si hemos nosotros nacido de nuevo. Es la manera en que nosotros podemos saber si no tenemos una vida doble, en que cuando salimos allá afuera, y se nos presenta el pecado, no podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque hay algo que nos impide. ¿Qué es lo que nos impide? El Espíritu Santo. En eso nos damos cuenta si hemos nacido de nuevo, si no tenemos una vida doble. En que aunque nuestra carne nos quiere jalar para hacer la maldad, en que nuestra carne nos quiere jalar para hacer el pecado, ya no podemos, no se puede, es imposible. ¿Por qué? Porque si somos nacidos de Dios, dicen 2 Corintios, que todas las cosas viejas pasaron. Todas las cosas viejas pasaron. Dice, todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Entonces las cosas viejas quedaron atrás. Quedaron atrás para hacerse nuevas. Y por último tenemos la siguiente cita que es Salmo 139. Salmo 139. Salmo 139. Dice así.
Vamos a leer desde el versículo 1 porque este salmo me gusta mucho, es de mis favoritos porque es como una oración de una persona que verdaderamente reconoce lo que es Dios en todo momento, en todo lugar y con nosotros. Entonces dice desde el 1, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Entonces hacemos una pausa ahí. En pocas palabras, lo que nos está resumiendo estos primeros 4 versículos es que el Señor sabe todo, no hay nada que se le escape. Y por increíble que parezca, a pesar de que sabemos y conocemos que Dios lo sabe todo, aún así nos atrevemos a hacer maldad ocultándolos al ojo del hombre. Aún así nos lo atrevemos, sabiendo que nuestra vida es finita, no tenemos nosotros una vida larga en esta tierra. Vamos a terminar y vamos a ser juzgados por lo que hicimos. Entonces se nos olvida eso y entramos vamos a decir, en un olvido de que Dios nos va a juzgar y que nos está viendo. Entonces dice el versículo 5, detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Y pregunta en el 7, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí tú allí estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas y la luz, porque tú formaste mis entrañas y tú me hiciste en el vientre de mi madre. Entonces, hasta aquí en este versículo dice, bueno Señor, ¿a dónde me esconderé? ¿A dónde voy que pueda huir de tu presencia, Señor? No, no voy a poder. ¿En dónde, Señor, estaré? Dice, si aún en las tinieblas allí, Señor, la noche resplandecerá sobre mí. ¿Por qué? Porque no podemos escondernos de Dios, no podemos huir de Él. Su Espíritu Santo está en todo lugar, sus ojos están en todo lugar vigilándonos. Y si usted ha sido escogido por el Señor, si usted ha sido seleccionado, llamado por el Señor le está vigilando. El Señor está viendo lo que usted hace. En este momento, cuando vaya a terminar esta transmisión, el Señor está viendo lo que usted va a hacer. Es más, el Señor ya sabe lo que usted va a hacer, porque aquí lo dice, todavía ni siquiera hablo y ya el Señor sabe lo que voy a decir. ¿Qué nos podemos nosotros guardar ante Dios? Entonces, yo le aconsejo, tomando como base la Escritura, si usted tiene algo, si usted ha vivido una vida doble, si usted oculta una vida, si usted tiene secretos, si usted tiene algo en su corazón que le estorba, y si usted está entrando en el fariseísmo, en donde usted es cristiano solo en la iglesia, incluso se atreve a exhortar personas sin usted vivirlo, déjeme decirle que no tiene que esperarse a que su vida acabe para ser juzgado. Usted está a tiempo porque el Señor nos da la oportunidad. El Señor da la oportunidad de que nos arrepintamos. Mientras tenemos la vida en esta tierra hay esperanza de recibir el perdón de Dios. A lo mejor nadie se ha dado cuenta de lo que usted hace. Y usted a lo mejor piensa que muriendo así se va a librar del castigo. Déjeme decirle que va a ser peor el castigo. Porque muchas veces huimos al castigo terrenal, pero nos olvidamos de que el castigo eterno va a ser mucho, mucho más veces peor. Entonces yo le recomiendo, el castigo terrenal o la consecuencia terrenal no es nada comparado a la consecuencia celestial. ¿Qué prefiere usted? ¿Sufrir un poco las consecuencias en esta tierra por algunas acciones que usted hizo, a perderse y salvarse en una eternidad, o guardarse de las consecuencias de esta tierra y perderse en la eternidad? Usted elige. Yo le recomiendo que sea valiente,
Si usted necesita hablar con alguien, si usted necesita pedir perdón, si usted necesita hablar con Dios, sea valiente, porque es de valientes. El reino de los cielos no es para los cobardes. Los cobardes, dice la palabra del Señor, los cobardes e incrédulos. ¿Por qué dice los cobardes? Aquellos que se guardaron, aquellos que decidieron no enfrentar, aquellos que decidieron huir de las consecuencias, esos son cobardes. Valientes son los que se atreven a pararse y decir, ¿sabes qué? Cometí este error. ¿Sabes qué? Hice esto, perdóname. ¿Sabes qué, Señor? Te fallé en esto, perdóname. ¿Sabes qué, Señor? Yo he estado viviendo una vida fuera de mi casa y otra vida dentro de ella. Yo he estado viviendo una vida fuera de la iglesia y otra dentro de ella. Incluso yo tengo un servicio en la iglesia y he estado viviendo una vida doble. Perdóname, Señor. Esos son los valientes, los que aceptan las consecuencias terrenales. Entonces yo le invito a usted que escuchó esta transmisión, sea valiente. Y si usted está viviendo una vida doble, si usted está viviendo una vida perversa fuera de los ojos de las personas, arrepiéntase porque el Señor es misericordioso. Y también nos despedimos, damos gracias a Dios porque nos permite seguir compartiendo su palabra, sabiendo que en muchos lugares no es permitido compartir la palabra del Señor tan públicamente como tenemos nosotros el privilegio de hacerlo. Entonces hay que aprovechar mientras se puede, porque va a haber un día que no va a haber palabra del Señor. Cuando el Señor se lleva a su iglesia, bueno, a todos los que decidieron no aceptar la palabra del Señor, todos los que decidieron quedarse viviendo una vida doble, pues ahí va a tener los videos, se van a quedar ahí guardados, va a tener la palabra ahí en Facebook. Por si usted decide no arrepentirse y quedarse en la gran tribulación, pues va a tener los videos ahí en Facebook para que los vea. Pero si usted decide irse en el arrebatamiento, si usted decide terminar con su vida doble, si usted decide acabar con esa vida de pecado, pues bueno, nos vamos cuando el Señor venga por su iglesia. Entonces, la palabra del Señor ha sido expuesta. No olvide de compartir esta transmisión. Compártala. Si usted la vio, no sé, ahorita en la noche, en la siguiente semana, compártala. Es de mucha ayuda que usted comparta las transmisiones porque más gente conoce del Evangelio y más gente es alcanzada. Entonces nos despedimos y no olvide que nos vemos todos los sábados en punto de las 7 de la tarde, hablando de la palabra del Señor, de lo que el Señor quiere que hablemos, es lo único que se expone en estos videos. Nos despedimos y le mandamos un saludo de la iglesia Jesucristo es mi Rey. Dios les bendiga.